Muy bien, chicos, vamos en la lección 4. Sé que hemos estado cubriendo unos temas muy intensos, pero hablamos sobre la idolatría en la lección anterior en referencia a toda la humanidad. Es cuando la humanidad le dice a Dios, hey Dios, yo sé lo que es mejor para mí, ¿verdad? No te necesito. Y entonces el resultado es la construcción de estatuas, imágenes, altares en algunas naciones. En otras naciones, la raíz del asunto es pensar ideas necias sobre cómo es Dios. Y ahora, ¿cómo se relaciona esto con cristianos? Esto es lo que debemos hablar, porque les mostraré en las próximas 2 lecciones que con lo que Pablo está tratando con la iglesia de Corinto es realmente idolatría. Es la raíz detrás de lo que los tenía débiles, enfermos y muriendo prematuramente. Y esa es nuestra kriptonita espiritual. Entonces, la idolatría entre la gente de este mundo ya es mala, pero encontrarla con quienes tienen un pacto con Dios es horrible. Muy bien, para el creyente, la idolatría es cometer adulterio contra Dios, ¿ok? O sea que la idolatría es kriptonita. Y quiero que piensen algo, ¿ok? ¿Recuerdan cómo Santiago dijo son adúlteras? No puedes cometer adulterio con alguien con quien no tienes pacto. Así que esa es otra evidencia de que Santiago le está hablando a creyentes. Cuando dice se han hecho enemigos de Dios, y lo dice 2 veces, por cierto, dice se han hecho enemigos de Dios 2 veces. O sea que hay un énfasis ahí, porque los hebreos al escribir, para poner énfasis, escribían las cosas 2 veces. Nosotros usamos signos de admiración, itálicas o letras en negritas, ¿verdad? Ellos escribían 2 veces, dice, les digo de nuevo, porque les dice, entiendan esto. Entonces, la cosa es, estoy casado con Lisa Vivir, ¿verdad? La única persona contra la cual puedo cometer adulterio es Lisa Vivir. No puedo cometer adulterio contra James Smith porque no tengo un pacto de matrimonio con James Smith. Ahora, puedo cometer adulterio con James Smith, no contra James Smith. Santiago dice, han cometido adulterio contra Dios. ¿Ok? Hablándole a los cristianos. Muy bien, entonces, para introducir bien este tema, vamos a regresar y ver la vida de Saúl, para ver cómo la idolatría se manifiesta en un creyente. Si recuerdan, Saúl se volvió rey y Dios le dio una palabra muy específica a través del profeta. ¿Cuál fue la palabra específica? Quiero que destruyas completamente a los amalecitas. Cada hombre, mujer y niño, cada una de las ovejas, cada buey y todo, ¿verdad? Él va y prepara el ejército y va y mata a cada hombre, mujer y niño, excepto que mantiene al rey con vida. Y destruye a todos los animales excepto a los mejores y se los da al pueblo para que hagan sacrificios al Señor. Él estaba cumpliendo la ley de Moisés, ¿verdad? Así que ahora Saúl regresa. Están sacrificando las ovejas y todo. Y viene el profeta Samuel. Y el profeta Samuel le dice, tú has desobedecido. De hecho, le dice, te has rebelado en contra de Dios. Ahora detengámonos a pensar en esto. Digamos que habían 100,000 amalecitas. Mató a 99,999 amalecitas, ¿verdad? Claro. Dejó a un hombre con vida. Hizo 99% de lo que Dios le pidió. Aún más, ¿verdad? Recuerdo una vez que un papá me estaba contando, estoy teniendo muchos problemas con mi hijo. Le pregunté por qué. Dice, mi hijo se molesta mucho conmigo porque me fijo en las cosas que él no hace. Dice, mi hijo me dice, papá, hice el 99% de lo que pediste. ¿Por qué te molesta que salga a jugar con mis amigos antes de hacer la última cosa? ¿Por qué no te fijas en lo que sí hago, papá? Y le dije a ese padre frustrado, le dije, bueno, Dios se fijó en el pequeño porcentaje de cosas que Saúl no hizo, porque fue Dios quien le dijo a Saúl, te has rebelado contra mí. Increíble. Aun cuando Saúl hizo el 99% de lo que se le pidió. Así que el profeta, bueno, acorrala a Saúl y lo primero que Saúl intenta hacer es echarle la culpa a los demás, luego trata de poner excusas y todo lo demás y finalmente Samuel lo acorrala contra la pared y le dice esto, porque la rebelión es tan mala como el pecado de hechicería y la soberbia es tan mala como la idolatría. Y por cuanto has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Así que el rey Saúl rechazó la palabra de Dios que le fue dada, ¿verdad? Claro. Es lo que dice, se rebeló, ¿verdad? Ahora quiero que veamos esta frase, la soberbia es tan mala como la idolatría. ¿Podemos aislar esto por un momento? Mira esto. La soberbia es como idolatría. Si te fijas es como está italizado. ¿Y quieres saber por qué está así? Porque eso no está en el escrito original. Los traductores añadieron el es como. Si quieres saber cómo se vería una traducción más precisa, se vería así. La soberbia es idolatría. Ahora, la raíz de soberbia es esta. Significa resistir o rechazar.
Muy bien. Cuando conocemos la verdad y aún así la resistimos y no obedecemos a Dios, eso es idolatría. Nuestra voluntad, nuestra agenda, nuestros deseos los ponemos arriba de los deseos de Dios. ¿Por qué Saúl hizo eso? ¿Lo has pensado? Porque en aquel tiempo, si capturabas al rey de una nación y lo traías a tu palacio, se volvió un trofeo viviente. Y cada vez que miras a ese rey, te recuerda cómo venciste a toda su nación. ¿Por qué le dio las mejores ovejas a su pueblo? Porque quería ser un rey popular, para ver sus ratings aumentar. ¿Ok? Así que él puso eso sobre lo que Dios dijo. Muy bien, ¿lo estás viendo? Entonces, en la lección anterior que estuvimos hablando, ok, lo mismo es verdad. ¿Recuerdan? La raíz de la idolatría era que las personas querían hacer lo que para ellos era mejor, y Saúl hizo lo mismo. Así que este comportamiento nos lleva a cambiar la verdad por una mentira. ¿Ok? El engaño se empieza a establecer. Recuerden, Saúl decía, obedecí, obedecí, obedecí. Y finalmente Samuel tuvo que acorralarlo, ¿verdad? Así que procede el pensamiento necio y hacer cosas que no deben de hacerse. Y si ves la vida de Saúl, se vuelve extremadamente furioso, celoso, intenta asesinar a uno de sus siervos llamado David, ¿verdad? Se pone a arrojarle lanzas, empieza a actuar como loco, sí, incluso le pide direcciones a una bruja, usa un ejército entero para perseguir a un solo joven y cree que está haciendo lo correcto. ¿Ves lo que estoy diciendo? El engaño se establece en tu vida. Aquellos que tienen una relación con Dios, pero escogen sus propios deseos sobre lo que Él claramente revela en su palabra, su escritura, quedan ciegos a su propia desobediencia. Por eso la soberbia, resistirte a obedecer a Dios, es idolatría. Ponemos nuestros deseos, nuestros gustos por encima de lo que Dios dice en su palabra. Para presentar el siguiente aspecto de la idolatría, quiero introducir dos palabras. La primera de la que quiero hablar es contentamiento. Muy bien. La palabra contentamiento, definiéndola del diccionario inglés, es sentir o mostrar satisfacción con las posesiones, estatus o situación de uno. Ese es el diccionario Merriam-Webster. Si ahora vemos la palabra griega, significa satisfacer, tener suficiente, estar satisfecho, y por implicación tener la fuerza y habilidad de asistir a alguien. Ahora quiero que nos enfoquemos en esa última parte. Tener la fuerza y habilidad de asistir a alguien. No podemos servir correctamente. ¿Ok? Como creyentes en Cristo no podemos servir correctamente sin contentamiento. ¿Por qué? Porque si nos falta contentamiento, siempre vamos a servir con la actitud de ¿qué puedo ganar de esto? ¿Cómo me voy a beneficiar de esto? Muy bien. Por eso Pablo dice en Filipenses 4:11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Pablo era un siervo. Él podía ser el siervo perfecto. ¿Y por qué? Porque él no tenía la siguiente palabra de la que vamos a hablar. Y déjenme leerles 1 de Timoteo 6 antes de avanzar esa palabra. Pero la piedad es una gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Uno se contenta al recordar que Dios suple las necesidades. Sí. Ahora, esa suplencia puede que no llegue cuando tú la quieres, pero nunca va a llegar tarde. Así que si tenemos sustento y abrigo, contentémonos con eso. Nota que Pablo se enfoca en el contentamiento. Estaba orando un día y dije, Dios, dime cuál es tu definición del contentamiento. Y me dijo, estar contento es estar completamente satisfecho en mi voluntad. ¿Ok? La vida de Jesús es una imagen del contentamiento. ¿Ok? Pero si la miras, digo, si solo ves la primera tentación en el desierto era Jesús, satisface tus necesidades fuera de la provisión de Dios. Y cuando resistió la tentación, Dios le envió ángeles con gran provisión. Lo alimentaron con maná, el pan del cielo. O bueno, no sé si fue con maná, pero lo alimentaron, ¿verdad? Y no quiero que confundan contentamiento con complacencia. Jesús ciertamente no era complaciente. Digo, volcó las mesas de los vendedores del templo. Le dijo a sus discípulos, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes. Sí. Y también podemos ver cómo, bueno, él estaba tan insatisfecho viendo a los enfermos y a los que estaban sufriendo. ¿Sí? Así que contento no significa complaciente.
significa que estás satisfecho en la voluntad de Dios. Ahora, la palabra opuesta que quiero introducir junto a contento es la palabra codicioso. Presentando Messenger X, una nueva plataforma de descargas y streaming de video. Es la librería digital completa con recursos de discipulado de John y Lisa Bevere, incluyendo videoenseñanzas, audiolibros, ebooks, cortometrajes, biblias y más. Esta nueva plataforma puede ser usada en todos tus dispositivos y es completamente gratis en más de 111 lenguajes. Discipulado para todos en todo lugar. Descarga la app o ve a messengerx.com. Ahora, codicioso y codicia no son palabras que usemos mucho hoy en día y es por eso que yo quiero volver a introducir estas palabras. ¿Por qué no escuchas a personas decir, oye amigo, ¿eres codicioso? No, yo no soy codicioso, amigo. Así que no hablamos tanto de la codicia hoy en día, ¿verdad? Así que hay que definirla. La definición del diccionario Merriam-Webster es un fuerte deseo de obtener y poseer un supuesto bien. Muy bien. Voy a abrir con Colosenses capítulo 1 y vamos a estar viendo el primer versículo. Muy bien. Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Si hacen eso, van a evitar la palabra que estoy por introducir que se llama codicia. Porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios, y cuando Cristo se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Así que buscar las cosas de arriba y poner ahí tu atención es la clave del contentamiento. Muy bien. Pero si vemos lo que nos dice Pablo justo en el siguiente verso, dice en el verso 5 y 6, así que saquen todo el mal de su vida, pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos y codicia. Todos digan codicia. Y miren esto, que es una forma de idolatría. Así que Pablo identifica lo que es la codicia. La codicia es idolatría. ¿Ok? Por cosas como estas les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. Cuando nosotros dejamos el contentamiento y empezamos a ser codiciosos, también dejamos la relación de intimidad con Dios por los altares de idolatría o adulterio. ¿Ok? Si ves la palabra griega que se traduce a codicia en Colosenses, es un deseo inapropiado por tener más. Pero si vemos en el CCE, que es el comentario crítico y explicativo de la Biblia, ¡wow! ¡Qué nombre! Sí, así Me es. encanta. Implica un espíritu aferrado y autoidólatra. Así que el contentamiento nos aleja de la idolatría, ¿muy bien? Y nos acerca más al corazón de Dios. Pero la codicia nos lleva a los altares de idolatría, lejos del corazón de Dios. Es por esto que el escritor de Hebreos dice, sean sus costumbres, o sea, su comportamiento, sin amor al dinero, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te abandonaré ni te desampararé, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi socorro y no temeré. ¿Qué me podrá hacer el hombre? Así que un cristiano entra en la idolatría cuando él o ella ignora lo que Dios claramente ha revelado con la intención de obtener algo que desea. ¿Lo estás viendo? Así que la idolatría es desobediencia consciente a la voluntad de Dios. No es cuando un creyente cae en pecado, es cuando un creyente es entregado al pecado. Debo decirlo otra vez, no es cuando un creyente cae en pecado, es cuando un creyente es entregado al pecado, ¿ok? Si empezamos a reflexionar en todo lo que hemos estado hablando, veremos que esta codicia describe todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Si vemos a Acán, ¿recuerdan a Acán? Dijo, cuando vi el botín, lo codicié, dice, y lo tomé. Tengo el verso de la escritura justo aquí en una diferente traducción. Cuando vi un botín hermoso, lo codicié y lo tomé. La Nueva Traducción Viviente dice, lo deseaba tanto. Muy bien, y si vemos a la iglesia de Corinto, Pablo les decía, aún los controlan sus deseos pecaminosos, tienen celos, están divididos, escogen predicador favorito, están cometiendo adulterio, están demandándose entre ellos. Digo, tienen divisiones y conflictos unos con otros. Si ves a Santiago, Santiago describió las mismas cosas que Pablo trataba con los corintios. Les dijo, ustedes tienen celos y amargura. Les dijo, los motiva la ambición egoísta. Dijo, se dividen y se pelean. Todos estos son resultados
de la idolatría. ¿Ok? Escucha lo que dice Santiago en Santiago 4:2, lo veremos acá en la pantalla. Ustedes codician y no pueden obtener. Y es por eso que les dice, son adúlteras, porque verán, con toda esta idolatría siempre pensamos estatuas, 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 ¿verdad? Imágenes, sí. Cuando leas de idolatría en el Antiguo Testamento, solo pon en el lugar de la estatua lo que hay detrás. Desobediencia consciente a la voluntad de Dios. Eso es lo que la idolatría es, ¿lo estás viendo? Sí. Ok, entonces, la idolatría no es solo pecado, es pecado intencional o consciente y esta es nuestra kriptonita, ¿ok? Si miras a Adán y Eva, así comenzó todo. Eva vio algo bueno en ese árbol de lo que Dios le había dicho, aléjate. ¿Ok? Así que ella ahora se puso en la posición de decir, yo sé lo que es mejor para mí, por encima de lo que Dios diga. Una vez que escogemos este rumbo, el engaño se establece. ¿Ok? ¿Recuerdan Romanos capítulo 1? Al suprimir la verdad, el engaño se establece, ¿correcto? Sí. Consecuentemente, empezamos a tener ideas necias de cómo creemos que es Dios, ¿verdad? Cambiamos la verdad por mentiras y no es diferente para los creyentes. Por esto Santiago dice, sean hacedores de la palabra, no solamente oidores. Miren esto, engañándose a ustedes mismos. ¿Qué podría ser peor? ¿Por qué creen que las primeras palabras en salir de la boca de Jesús cuando le preguntaron, ¿cómo será antes de tu retorno? Fueron, tengan cuidado que nadie los engañe. Esas fueron las primeras. ¿Y por qué? Porque las personas en los últimos días encontrarán la manera de servir a Dios sin dejar los deseos codiciosos. ¿Ven lo que digo? Y seguimos con este tema. Estamos desarrollando todo un tema. Muy bien, ¿están conmigo? Sí. Muy bien, ahora, la palabra engañar en el diccionario Merriam-Webster es causar que se acepte como verdadero o válido lo que es falso o inválido. ¿Recuerdan? Suprimimos la verdad con una mentira. Aceptamos la mentira como algo bueno y ahora llamamos a lo que verdaderamente es bueno malo. No podemos solo tomar la escritura que nos gusta e ignorar la escritura que no nos gusta. Debemos abrazar todo el consejo de Dios en el Nuevo Testamento, ¿correcto? Sí. Santiago dijo que si escuchas la palabra pero no la obedeces, es como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. ¿Por qué vemos personas que pueden venir a servicios, venir a conferencias, cantar las alabanzas, amar la palabra que se predica y salir y volver a actuar como el mundo? Tienen divisiones, conflictos, están cometiendo fornicación, hacen todas las cosas que el Nuevo Testamento claramente enseña a no hacer. Olvidan qué tipo de personas son. Olvidan que tienen la naturaleza de Jesucristo en ellos. Verán, cuando yo era un pecador no tenía la naturaleza de Dios. Yo pecaba, porque eso estaba en mi naturaleza. Pero cuando me volví un creyente, mi naturaleza cambió y me volví una nueva creación. Ahora cuando peco voy en contra de mi naturaleza. ¿Ven lo que digo? Sí. Bien, entonces cuando aceptamos la kriptonita, lo que hacemos es perder nuestro vigor, perder nuestra vitalidad. Perdemos nuestro poder que viene del cielo y perdemos nuestra habilidad de cambiar este mundo. Si ves a Pablo, él finalmente clama a la iglesia de Corinto, reaccionen, entren en razón y salgan del pecado. Pues sé que algunos de ustedes no conocen a Dios y digo esto para que les dé vergüenza. ¿Sabes qué les está diciendo Pablo? Hay tantas personas en la ciudad de Corinto que no conocen a Dios, que no conocen a Jesús. Ustedes son el único Jesús que ellos van a ver. Pero han abrazado la kriptonita, no tienen el poder del cielo, no viven diferente a los demás y ahora ellos no ven a Jesús. ¿Ven lo que digo? Sí, ¿Pueden sí. ver lo que estoy diciendo? Entonces, si lo recuerdan, bueno, voy a volver a mencionar escrituras que ya mencionamos en la primera lección. Pedro le dijo, levántate, yo soy un ser humano como tú. Le tuvo que decir a un oficial romano, deja de adorarme, no soy un dios. Pablo les dijo, ¿qué creen que hacen? No somos dioses. A todas las personas en Listra. Si ves a los ciudadanos de Malta, llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Si ves a los ciudadanos de Tesalónica, dijeron, estos son los que han trastornado el mundo entero. Escúchenme con cuidado. Faltan reportes así de la iglesia moderna. Porque si regresamos, y hay que recordar, todas estas cosas que puse aquí pasaron justo después de que Jesús fue resucitado. ¿Ok? Pablo le escribe a la iglesia de Corinto unos 30 años después. Si estudias la historia de la iglesia y ves la iglesia moderna, no se parecen.
¿Recuerdan que con la iglesia primitiva toda la ciudad de Lidia se salvó? Toda la ciudad de Jope, la ciudad de Samaria y toda la región de Asia. Eso no está pasando en Corinto. ¿Por qué? Porque Corinto abrazó la kriptonita espiritual. ¿Perdieron su poder del cielo? ¿Puedes verlo? Sí. No son diferentes a los demás y no es culpa de todos, sino que algunos causan el efecto en muchos. Así que el cuerpo de creyentes en Corinto no era efectivo para cambiar su ciudad. Nuevamente, quiero decirles, yo voy y predico a iglesias y agradezco tanto que hayan 10,000 miembros en la iglesia, pero ¿qué hay de los otros 3 millones de personas en la ciudad? ¿Dónde están? ¿Por qué no ven a un Cristo vivo como en la iglesia primitiva? Y recuerden, Dios dice que antes del retorno de Jesús, todo será restaurado y nuestra gloria será mucho más grande. Yo creo que si tomamos esto en serio y dejamos de ignorar el asunto, seremos nuevamente una iglesia que cambie ciudades. Ajá. Yo lo creo con todo mi corazón, de otra forma no hubiera escrito este libro. Sí. Así que he mostrado cómo se manifiesta la idolatría en soberbia, en codicia. Pero la forma más engañosa de idolatría la voy a describir claramente en la próxima lección y no se la quieren perder. Nos vemos allá. Presentando Messenger X, una nueva plataforma de descargas y streaming de video. Es la librería digital completa con recursos de discipulado de John y Lisa Bevere, incluyendo videoenseñanzas, audiolibros, ebooks, cortometrajes, biblias y más. Esta nueva plataforma puede ser usada en todos tus dispositivos y es completamente gratis en más de 111 lenguajes. Discipulado para todos en todo lugar. Descarga la app o ve a messengerx.com.